¿Qué tal, mi estimado? Perdón, déjate, doy la bienvenida antes que nada. Ya tenía rato que no te saludaba, de verdad me da gusto saber que andas con todo, andas súper bien, con chamba y mucha chamba y muy buena chamba. Claro. Eso es bueno. Creo que no te estoy viendo ya en la cámara, ¿eh? La apagué para cargar mi teléfono, porque como que había No, bajado si la... quieres, préndela. Creo que es más ameno el video cuando están viendo la reacción. Al final del día aquí el importante eres tú. Yo como quiera. A mí ya me conocen, que estoy bien guapo. Ah. Eres la belleza, No, eres la realeza, la belleza ahí en el ya estudio. sabes, ya te la sabes, mi estimado. Ya No, no, sabes. no. Aquí lo interesante es de que te vean. Mira, entonces te presento el ingeniero Pablo Zapata, con quien tuve la fortuna de coincidir en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Corría los años de los 2000, ya tenía un ratito. Entonces, a partir de ahí, la verdad es de que te empecé a perder la pista, Pablo, pero coméntame cómo ha sido tu desarrollo y qué mensaje le darías a los chavos. En fin, cuéntame todo lo que pasó después del tecnológico regional. Ok. Bueno, saludos a toda la gente, a toda la comunidad. Mi nombre completo es Juan Pablo Macías. Como lo comentó Eden hace unos momentos, soy egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, orgullosamente del Tecnológico de San Luis Potosí. En la cual, bueno, en las épocas de estudiante tuvimos muchas vivencias, muchas experiencias, muchas muy buenas anécdotas. Tuvimos excelentes profesores académicos que contribuyeron mucho en la formación de lo que somos ahorita. Y bueno, respecto a qué ha pasado después del tecnológico. Si te parece bien, perdón que te interrumpa, si te parece bien, partimos de ahorita dónde estás laborando y luego nos regresamos. Va, Si estás laborando, ¿qué haces? Y luego nos regresamos a tu graduación. me parece perfecto. Va. Ok, bueno, mira, actualmente estoy trabajando para la empresa de Oracle, la sucursal de desarrollo a nivel de México, cuya oficina está ubicada en Guadalajara. Pero bueno, actualmente tengo la fortuna de poder trabajar desde mi casa a gusto para estar cerca de mi familia. Yo soy bueno, ahora sí que mi rol principal son las pruebas. Soy lo que le llaman un Principal Test Engineer. Me enfoco al desarrollo y diseño de pruebas para unas aplicaciones robustas que Oracle maneja a nivel empresarial. Al igual que, bueno, me toca desarrollar pruebas automatizadas para diferentes tecnologías y lenguajes de programación como es en este momento JavaScript. Y las herramientas que utilizo con JavaScript son Selenium para hacer las pruebas a nivel web y otros componentes tipo open source para, bueno, generar diferentes utilerías para reportes, para métricas, etcétera. Para, Prácticamente, para ser más concretos, eres el dolor de cabeza de los programadores. algo así. Sin Literal. duda. Muy bien. Y esa es tu chamba y está bastante interesante, sí, sí, ese testing, que es parte importante del desarrollo. Perdón, mi estimado, continúa. Bueno, prácticamente contestando tu pregunta, el testing para mucha gente que cree que nada más es moverle, picarle y hacer que turne el programa, pues no es así. El testing es asegurar la calidad del software, que cumpla con ciertos requerimientos, que se den seguimiento a ciertas estrategias, asegurar que la funcionalidad sea la esperada por requerimientos escritos previamente por lo que le llaman los stakeholders, de diferentes grupos de managers, etcétera, etcétera. Entonces, hay todo un detrás. En concreto, es seguir ciertas estrategias, diseñar estrategias, hacer planeación en lo que se va a probar y en lo que no se debe de probar. Y en dado caso, bueno, reportar
algún fallo, tiene que ver, pero a la vez reportar funcionalidad que no esté dejando satisfecho el requerimiento levantado. Mucho tiene que ver tanto documentación como casos de uso, como flujos, como la metodología. Incluso la metodología juega un papel importante en la parte del testing. Ahorita está jugando un rol muy importante en las pruebas testing para la metodología Scrum. Sabemos que la metodología Scrum es una división de fases y cada fase tiene 2 semanas para empezar a integrar toda una aplicación para que, bueno, quede satisfecho con los requerimientos que se delimitan. Y mucho tiene que ver en juego todas las técnicas y todas las documentación, toda la información relacionada con la ingeniería de software, desde planeación, estimación, diseño, casos de uso como lo mencioné, análisis de sistemas, y una vez que ya se tenga todo aterrizado, se procede a lo que muchos desarrolladores hacen, lo que es la codificación del producto. Pero para asegurar la calidad del producto que va a salir del entregable final, nosotros los testers participamos en conjunto con los desarrolladores para asegurar que todo esté en orden, todo esté al 100 prácticamente. Entonces es prácticamente una de mis principales funciones en la compañía. ¿Cuánto tiempo llevas desarrollando este trabajo? Mira, como tester y como lo que le llaman Quality Assurance, llevo alrededor de 10 años, casi 11 años, trabajando como tester, como en el área de QA. Ahora sí que me ha tocado aprender de todo un poco, manejar muchas herramientas que ayudan o que facilitan el seguimiento de flujo, las ejecuciones, todas las técnicas de testing, desde que se crean pruebas unitarias, pruebas de integración, diseño de pruebas para las regresiones, la última fase, lo que le llaman el end-to-end, que es la parte final para asegurar que todo el flujo de prueba, todo el flujo de la aplicación corra satisfactoriamente en base a los requerimientos. Y también, bueno, para la gente que cree que solamente las pruebas no tienen que ver con desarrollo, nosotros también nos toca desarrollar pruebas automatizadas con las herramientas que les comenté previamente. Entiendo. A ver, ahora sí vamos a regresarnos porque está interesante el hecho, o me intriga mucho el hecho de saber cómo llegaste o cómo alguien que diga, ¿dónde quieres trabajar algún día? No, pues yo quiero trabajar algún día en Oracle. Entonces, quisiera regresarme ok, ya soy ingeniero en sistemas, ya terminé mis estudios. Luego, ¿qué hizo ahora el ingeniero Pablo? ¿Cuál fue el seguimiento? ¿Cuál fue el tracking para llegar a donde estás? Bueno, mira, como todos los egresados, pues como practicantes, y un amigo decía, en las residencias o en las prácticas profesionales aprende más que lo que llevaste 5 años de carrera, y es totalmente cierto, porque ahora sí que te enfrentas a muchos retos, te enfrentas a muchos obstáculos que tú tienes que resolver que tú tienes que proveer soluciones como ingeniero. En mi caso, yo empecé como practicante o como residente en la cadena de gasolineras Maxtor. Ahí, bueno, me tocó participar en el desarrollo web de un portal que ellos pretendían lanzar para una cadena de gasolinerías. Las tecnologías en aquel entonces que usábamos era PHP con Apache y con MySQL. Eran las tecnologías que teníamos ahora sí que a la mano para poder hacer el desarrollo más aparte. Me tocó, bueno, pues participar en lo que era soporte de usuarios, soporte de técnico en general, abrir máquinas, limpiarlas, darles mantenimiento, cosas así. Ahora sí que nos tocó de todo un poco, ¿no? Y de igual manera, atender llamadas o hacer un pequeño rol de helpdesk para cuando alguna de las cadenas se le caía el sistema o el software que se estaba manejando, darles en ese momento la solución para poder levantar y que continuara con sus operaciones.
Eso fue en el transcurso del 2003. Ya empezando más o menos el 2004, tuve la oportunidad de trabajar ya más formalmente en lo que en San Luis estaba una distribuidora de Gatorade. A mí me tocó manejar un poco más de tecnología, tanto aplicación como descargas de handhelds para capturar todos los pedidos de los vendedores e imprimir reportes, imprimir puntos de venta. También lo último que trabajé ahí fue la geolocalización, es decir, cuando el vendedor marca un pedido o marca una venta, saber en dónde estaba ubicado para poder optimizar las rutas de recorrido. Ahora sí que utilizábamos ya un poco más de software de licencia, como por ejemplo SQL Server para lo que es el almacenamiento de los datos. Y bueno, la aplicación estaba desarrollada bajo Visual Basic en aquel entonces, el 6.0. Toda la aplicación estaba ahora sí que desarrollada en esas plataformas y prácticamente todo era Windows, incluso lo que eran las máquinas de vendedor o las handheld estaban bajo Windows CE, me parece, que es el sistema operativo embebido para las máquinas de venta. Wow, ya nos diste una clase de historia también, mi estimado. Casi, casi. Me llené de nostalgia. Visual Basic 6. No, tiene ratito eso. Ya lo sacaste la fecha de nacimiento, ya ves, ya. Me acuerdo que capturabas la licencia con puros unos y ya tenías activado el Visual Studio completo. Puros ceros, eran ceros. O bueno, no sé, yo lo intentaba con ceros y la verdad es que era muy endeble. Esta licencia estaba hecha para violarse, o sea, no había como que mucho. Sí, y el SQL en esos tiempos estaba muy nuevo, el SQL Server como tal. Me acuerdo que se llamaba SQL Desktop Engine. Y, Ok. y ese lo ejecutabas y te aparecía un icono a un lado del relojito y ahí podías ver si estaba ejecutándose el servicio o no. Esa es historia pura. Historia. Entonces, ahí estuviste en Gatorade. ¿Hasta qué año estuviste ahí, mi estimado? Más o menos estuve como 1 año, 2 meses, porque de ahí surgió una oportunidad para trabajar en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí me tocó colaborar como desarrollador web de Nueva Manera para lo que es la biblioteca virtual de la Autónoma de San Luis, en la cual sí nos dimos cuenta que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí maneja muchísima tecnología de todos sabores y colores, pero ahora sí que nos enfocamos más a lo que es open source. Por ejemplo, toda la plataforma de la biblioteca virtual estaba hecha con Linux, Mandriva, Mandrake, creo que era la distribución. Y bueno, más aparte el servidor web que era pues Apache, me tocó trabajar con Perl y con PostgreSQL para poder guardar la información de las bases de datos. Pero ahí lo interesante de la biblioteca virtual es que pues manejan muchas cosas, no nada más es clasificar los libros y acomodarlos en un estante. Tienen toda una codificación muy, muy compleja que les ayuda a tener controlado como si fuera pues una biblioteca normal. No sé, por ejemplo, si hayas oído hablar de la codificación de Marc o cosas así por el estilo. Ellos ahora sí que eran muy celosos de manejar todo ese tipo de codificaciones para poder manejar los materiales y los recursos de la autónoma cuidadosamente. Y bueno, no se diga las tesis se implementó dentro de cada tesis digitalizada, se implementó una protección especial para que no se pudiera piratear tan fácilmente la obra de la tesis, algún usuario fuera de la autónoma, cosas así por el estilo. Ahora sí que fue todo mundo, fue toda una experiencia. De hecho, hasta fui testigo de cómo se digitalizaba el material. Incluso utilizan un hardware muy, muy especial que permite estar digitalizando cierta cantidad de tesis por minuto. Era una cantidad grande que ahorita no me acuerdo, pero sí fue un trabajo muy laborioso, fue un trabajo muy robusto, en la cual también, bueno, contribuyó mucho la UNAM en aquel entonces por convenios
de coexistencia entre bibliotecas virtuales, es decir, que se podían proveer técnicas, tips, información, incluso hasta código para poder implementar la biblioteca virtual y todo eso. Ahí estuve trabajando a partir del 2005 hasta el 2006, que bueno, como a todo mundo nos pasa alguna vez, fui parte de un recorte de personal, y bueno, en esa ocasión desafortunadamente me tocó a mí en ese entonces, pero bueno, o sea, el conocimiento, pues uno se lo queda al final de cuentas. Desafortunadamente en el momento, pero al día de hoy, pues afortunadamente, porque Claro. pues ya después de los años, pues te das cuenta que fuiste ascendiendo. Y luego, mi estimado, después de ahí de la Universidad Autónoma. Bueno, un poquito de preámbulo, duré como 4 meses sin trabajo. Prácticamente, pues me costó mucho trabajo porque era tocar puertas, buscar en el periódico qué ofertas había, buscar en los sitios web, alguna oportunidad o algo así por el estilo. Tenemos que recordar que estaba corriendo del año, no sé, 2007, creo que más o menos. Sí, alrededor del 2007, sí. En el 2006 fue cuando se terminó mi relación laboral. A finales del 2006 se terminó la relación laboral con la autónoma y a partir del 2007, bueno, me quedé casi 4 meses, como te digo, sin empleo, buscando, picando piedra y bueno, ahí me enfoqué a estudiar un poco más de maestría en la UNID. Pero en ese inter se dio la oportunidad de trabajar en Softec, aquí en la ciudad de Aguascalientes, que es donde estoy radicando actualmente. Ya era una entrada a proyectos globales. Y bueno, como yo lo platico con mi esposa y lo platicamos muchas las veces, hemos llegado, digamos, a la conclusión de que Softec está, sí, para un crecimiento laboral considerable, pero más es como una formación, es como una universidad para trabajar en un lugar que tienes que ver con proyectos globales. De hecho, me tocó trabajar con un proyecto de GE, de General Electric, pero en la parte de la seguridad informática. Y es donde todavía aprendes mucho más cosas, porque la seguridad informática es un mundo. Nos enfocamos mucho en la parte web, sobre todo validaciones de usuarios para que no te puedan, digamos que hackear y meter un gol por acceder ilegalmente a una base de datos o a alguna aplicación en la cual uno no está autorizado, cosas así. E incluso, bueno, me tocó participar en algunas pláticas o en algunos eventos por parte de una organización sin fines de lucro que se llama OWASP, que se enfoca mucho a lo que es la seguridad en aplicaciones web y también te da muchas herramientas para que puedas practicar cierto hackeo ético dentro de la organización o fuera de la organización si tú quieres estudiar alguna especialidad, pero bueno, pues mucho cuidado porque no es nada más agarrar las técnicas o aplicar las técnicas de hackeo así como así, porque muchas de las veces te puedes meter en un problema si aplicas algún ataque o cosas así por el estilo. Es un mundo, la verdad es un mundo. Y sí tiene que ver mucho, como tú mencionaste, lo que es la cuestión de las redes, la seguridad de los sistemas operativos e incluso la misma seguridad de lo que son licencias o lo robusto que son las licencias para poder proteger la aplicación o el acceso a las aplicaciones. ¿Y qué materia, más bien, qué maestría es la que estabas estudiando en ese momento en la UNID? Ok, también igual tecnologías de la información con especialidad en base de datos y que de hecho, gracias a las materias de base de datos y relacionadas, fue que me fui enamorando más de la tecnología de Oracle. Porque bueno, alguna vez sí quise como que moverle un poquito a la parte de DBA manejando Oracle y todo eso. Pero bueno, ahora sí que mi carrera la fui puliendo más en las cosas que son relacionadas a pruebas y que tiene que ver también pruebas incluso a bases de datos, que no haya puertos abiertos por default, cosas así por el estilo. Entonces, poco a poco ahí me fui agarrando el camino y sí, hubo un momento en que me volví fanático de lo que era la tecnología de Oracle, en aquel entonces en la maestría. Ok, entonces de ahí ya estuviste viendo o ya te casaste con
con las bases de datos Oracle. No tanto que me haya casado, pero sí me estaba apasionando, pero realmente el camino que quería seguir era la parte de la seguridad y que tenía que ver con todo, ¿no? Ya hubo un punto en que no tenía en que no tenía solo que ver con el software, sino también ya tenía que ver con seguridad en bases de datos, seguridad en ciertos niveles de infraestructura, correr escáneres para interpretar algunos resultados o posibles puntos de ataque que reflejaban los escáneres, y también, bueno, escaneo de, ¿cómo decirlo? Aplicaciones que validaban o verificaban si algún desarrollo o algún punto del desarrollo tenía conflictos con open source, porque muchas de las veces el open source es muy celoso, sobre todo GNU, que es muy celoso con que tomas su pieza de código para poder implementarla y casi te están obligando a que la hagas pública, cuando una aplicación así pues puede ser privada o puede ser altamente restrictiva. Entonces, bueno, combinado con todo eso manejaba ciertas tendencias relacionadas tanto licenciamiento como seguridad, como validación de puntos de ataque, cosas así por el estilo. Está interesante. Entonces ahí ya por una parte estabas viendo lo de la seguridad Sí. en web y por otra estabas viendo la base de datos. Entonces realmente ya traías bastantes herramientas encima en ese momento. Sí, fíjate que sí traía ya bastantes herramientas encima. Pero cuéntanos de alguna novatada, vamos a una recomendación que digas tú, esto no lo hagan en casa, niños. Esto bajo ninguna circunstancia lo hagan en casa. Ok, dejar desbloqueadas las computadoras, porque al rato mandan mails masivos de que ya vas a invitar las pizzas o las chelas. Ese es el número uno. Ah, sí, esa es buena, fíjate que está buena para los novatos. Sí, ese es número uno. Nunca dejar la computadora desbloqueada. Sí, y es incluso te puedo decir que muchas compañías implementan este tipo de medidas como buenas prácticas para un ambiente laboral, que nunca dejes, que te pares por el refresco, que te pares al sanitario o algo así, siempre te piden por política, bloquea tu computadora para que no interfieran no interfieran con tus cosas, con tu equipo, pues. ¿Cuántas pizzas te tocaron pagar, mi estimado? Nada más una y me hice loco y me hice loco nada más una vez y dije, no, yo no puedo hacer eso. Ya. No, no hay manera de llenar a todos estos. ¿Y hasta qué año estuviste allí en Softec? De Softec estuve desde el 2007 hasta el 2011. Ahora sí que puedo decir que en esa empresa sí tuve mucho aprendizaje, pero también sí viví lo que le llaman el estrés realmente laboral. Sobre todo, pues, puesto que hay managers o gerentes que les gusta como estar adivinando qué es lo que tu cliente quiere, cuando tu cliente está en la disposición de poder contribuir contigo o que tú le contribuyas a él para sacar de una manera más eficiente las actividades, las tareas. Pero bueno, ahora sí que era una empresa que se concentraba mucho en cuidar más al cliente que al recurso. Decían, bueno, uno se va, viene otro, lo entrenamos y ya lo ponemos listo, al tiro, pues. Pero no se trata de eso, sino que siempre es importante saber cuidar a las personas para evitar ciertos tipos de rotación de personal, cosas así por el estilo. Sí, al último realmente, y lo confieso, me tocó vivir un ambiente laboral muy pesado, por un manager que pedía cosas más allá de lo que requería el cliente. No sé, por ejemplo, si un cliente te pedía, haz la rueda haz una llanta con hule y todo eso, casi ahí te decían los managers, haz la rueda con hule, pero ponle piquitos o ponle, sabe cuántas cosas para que pues funcione mejor, que le guste y que se enamore, cosas así. ¿Por qué? Bueno, porque siempre existía ese recelo de cuidar más al cliente que pues bueno, al mismo recurso. Como te digo, siempre había cosas buenas, pero también había cosas así un poco complicadas. Por eso también les recomiendo comunicación amplia con todos los compañeros y con el jefe que tengas inmediato. O sea,
también igual es válido hacerle sentir si estás a gusto, si no estás a gusto, nada de quedarse callado, la verdad, nada, porque eso no lleva a nada bueno, ni mucho menos a aguantar. Simplemente es como todo, si estás en un lugar que te gusta, que estás a gusto y que te están pagando bien, te vas a sentir más contento y te vas a sentir como que estás desarrollándote profesionalmente. Pero si no estás a gusto por el ambiente ni por todo el varo que te den, pues te quedes, porque al final de cuentas la salud cuenta para uno mismo. Sí, sin duda, la salud es lo primero y sí hay que tener cuidado. Hay métodos, digo, hoy en día lo sabemos que hay métodos, design thinking, cosas de ese tipo para poder llevar los requerimientos del cliente siendo empáticos y de una manera sana y que todo el mundo al final del día pues termine en tiempo y forma. Pero Claro, eso es toda una ciencia, yo creo. Y eso se va aprendiendo y si alguien no lo sabe, pues lo vas a aprender a tumbos y eso cuesta muchos dolorcitos de cabeza. Eso, que es parte del crecimiento también. En algún momento lo puedes padecer, lo puedes sufrir. Aquí el punto es qué tanto estoy aprendiendo y en el momento adecuado, claro, que no toque tu salud y poder hacer las cosas de la mejor manera y dar ese extra que a veces se ocupa, pero siempre y cuando, y eso no está en tela de juicio, cuidar la salud y las claro. capacidades. Y Eso otra, es y bastante. otra cosa que también les quiero recomendar a la comunidad es, en algún momento dado, si están bien acomodados o si están, bueno, no acomodados, más bien si llegan a decidir cambiar de compañía por cuestiones económicas, que es lo principal, o por cuestiones de otro tipo, nunca hay que aceptar contraofertas, porque a la primera contraoferta que aceptes, te quemas automáticamente. Ok, entonces sí, bueno, como bien dices, obviamente la parte económica es un factor, pero también no a cambio de dinero vas a ir a un lugar donde no estés a gusto. Yo creo que sí hay que evaluar varios factores, entre ellos qué tanto crecimiento estoy teniendo aquí, hasta dónde puedo llegar, y pues ciertamente la parte económica, que es la parte interesante y por la cual pues, uno trabaja, esa es la realidad. Pero sí son varias variables que eso se va aprendiendo y las Claro, condiciones bajo las cuales uno puede desempeñar el trabajo, bajo un buen ambiente laboral, uno puede rendir muchísimo, muchísimo. claro, Y con base en ello, pues ya poder negociar y bueno, a estas alturas del partido, pues ya sabes negociar un sueldo, ya no te da pena, o sea, uno sí, aprende claro. este tipo de cuestiones, en qué momento es prudente hacerlo, en qué momento no hay manera de hacerlo. Entiendo que eso también es parte de ir aprendiendo el oficio y Fíjate saber. que Fíjate que quiero agregar una experiencia, bueno, no mía, pero sí de otras gentes con los que me tocó trabajar. Tú Eh, quema a tus amigos, dale los nombres. No, no te nah, creas. No. nah, ni los conoces, ni los conoces. Sin nombres, mejor sin nombres, mi estimado. Yo, así, sí, Nombres. así está Digamos bien. digamos que X persona. No, bueno, me Sí. tocó conocer hace ya tiempo una persona que así le hacía. Prácticamente les llegaba con el cuento de que me van a cambiar, me voy a ir a tal lado, cosas así, me ofrecen más lana. No, ¿cómo crees? Quédate, te ofrezco más. Y así como 2 o 3 veces. Es por eso que les digo que si llegas a tener un cambio, una oportunidad nueva en la cual tomas la decisión, nunca aceptes esas contraofertas, porque ahora sí, como dicen, por unos pocos pagan todos los justos por pecadores, pues. Entonces, por eso que hago ese paréntesis de si uno se decide ya a moverse por crecimiento, por mejora, que siga firme en su decisión. Ese prácticamente es mi punto. Ok, entonces saliendo ahí de Softec, ¿a dónde te moviste? Me moví a lo que era en aquel entonces Hildebrando, o lo que es Global Hits actualmente. Ahí sí me tocó trabajar con clientes de Texas Instruments en la interacción de lo que son las calculadoras para estudiantes y todo eso. Y ahí me tocó conocer todavía muchísimo más, más herramientas y más técnicas. Me tocó conocer cosas de licenciamiento, pruebas de licenciamiento, pruebas de instalación de software,
e incluso son pruebas masivas de instalación de software por muchos sabores y colores que tú te puedas imaginar. Por ejemplo, muchos creen que en un aula escolar de 100 computadoras se la pasan de una por una instalando el software, pero hay varias herramientas cuya técnica le llaman network deployment, y ese network deployment consiste en que de un servidor lanzas una instalación y activación de tu software para estas 100 computadoras, y ya ahora sí que te evitas andar de uno por uno instalando. Prácticamente son herramientas hay herramientas como lo que le llaman ZenWorks, System Center, que igual supongo tú conoces System Center, y lo que le llaman los group policies, que desde un servidor de dominio de Windows tú lanzas un deploy para poder hacer una instalación masiva en ciertas computadoras de tu dominio, pues. Y bueno, ahí es donde también ahí es donde empieza mi carrera de testing, y es donde me empecé a involucrar en lo que es automatización de pruebas, o sea, desarrollo de casos de prueba automatizados para que se corran automáticamente. Ok, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí y con qué estuviste trabajando? Mira, yo estuve ahí del 2011 al 2016, y bueno, por ejemplo, las que te mencioné para Network Deployment, más aparte equipos Windows, equipos Mac, para poder hacer pruebas de instalación y activación en diferentes plataformas. Y qué más, bueno, y con automatización utilicé Python, utilicé Autoliv para poder manipular. Oye, ¿qué crees? Que como que tu internet está fallando un poquito porque te esta estás parte de cortando. instalación que no es nada. Ok. Sí, te decía, entonces, sobre todo por la parte, en la parte de lo que es la instalación fue lo último que me tocó trabajar. Mucha gente cree, bueno, es puro next, next, o siguiente, siguiente, ¿no? Hay todo un detrás de la parte de la instalación, como por ejemplo, una de las pruebas que más comúnmente hacíamos era revisar realmente que el directorio donde tú vas a instalar tu software sea el adecuado. Ese fue uno. Ver que no se rompa el flujo de instalación durante el proceso. También sí nos tocó varios casos así. O cuando también, por ejemplo, haces actualizaciones de una versión a otra, o lo que le llaman la técnica del happy path, que tú empiezas con una versión menor y terminas con una versión mayor para instalar. Ahora sí que no se tiene que romper nada y todo tiene que quedar transparente, tanto la instalación, el proceso de instalación, perdón, como el proceso de abrir el software y que esté el software funcionando, que no falten librerías. También me tocó trabajar, probar en ese entonces que los drivers de las calculadoras estaban interactuando correctamente con la aplicación, tal cual. Te digo, son muchísimas cosas las que uno tiene que ver. Incluso también nos tocó trabajar con downgrades, o sea, de una versión nueva, bajarlo a una versión vieja por alguna situación. Bueno, también nos tocó hacer ese tipo de pruebas y cosas así. ¿Cómo ves? Sí, toda una ciencia eso de la instalación y una tender y estarle dando ahí Sí, todo el soporte. Ahí estuviste entonces hasta el 2016. sí, así es. Y bueno, la pregunta que muchos se hacen, ¿cómo es que te cambiaste de seguridad a testing? Simplemente me había metido con un perfil para trabajar con cuestión de seguridad en embebidos, pero en ese entonces por detrás los clientes habían decidido meterme más a la parte de lo del testing, pues, de licenciamiento y todo eso. Entonces, bueno, ahí fui aprendiendo técnicas para ejecutar pruebas primeramente, para utilizar herramientas para lo que es seguimiento de pruebas, como por ejemplo Voxilla para reportar todo tipo de defectos, o bien Quality Center para poder guardar todos los casos de prueba, manuales y automatizados también. O sea, es un mundo, la verdad es un mundo con el que empecé a trabajar en ese entonces. Ok, esas fueron las herramientas que estuviste ocupando ahí, que con eso te ayudaron a estar, Sí.
para pasar para lo testing. Así es. Y luego, mi estimado, ¿dónde dirigiste tus pasos? Seguí mis pasos, por primera vez entré a Oracle, por la primera vez. Ahorita te O digo sea, ya, o sea, hay historia 1, historia 2, ya, capítulos. hay historia 1 y historia 2. Ahí, bueno, empecé a entrar ahí, entré a Oracle. Antes de entrar a Oracle, bueno, en mis tiempos libres estudiaba lo que era Java con Selenium. De hecho, en lo largo del tiempo también me fui casando con desarrollo en Java y cosas así por el estilo. Bueno, ahí me fui involucrando con Java, Selenium, TestNG, que son herramientas que te pueden ayudar a ejecutar y crear pruebas automatizadas para web. Y aparte, bueno, ahí empecé a aprender de diversas cosas. Ahí me metí un poquito más a trabajar con Linux, por ejemplo, la versión de Oracle para Linux. Y aparte, bueno, trabajar con Jenkins para lo que es automatizar flujos de procesos, cosas así, pero ya más enfocado hacia el testing y todo eso. Y así estuve. De hecho, fue mi primer contacto con lo que le llaman Oracle Cloud. La nube de Oracle prácticamente es inmensa, es grandísima y tiene muchas cosas, y hay cosas en desarrollo a la fecha. Y eso, ahí estuve trabajando del 2019, de 2016. Pero, no, espera, ahora ya fuiste demasiado veloz. Me surge la duda, ¿cómo surge la oportunidad de trabajar en Oracle? O sea, tú estabas trabajando en la empresa en 2016, 2017 y te invitan, ves un anuncio, ¿cómo es tu transición? Digamos que me obsesioné mucho con entrar ahí desde un principio. Porque ahí los busqué por OCC Mundial, algo que hiciera match a mi perfil y todo eso, y bueno, se dio la oportunidad. Y sí, y qué bueno que haces ese paréntesis, porque realmente entrar a Oracle no es fácil. Yo diría que es de lo más complicado para poder entrar, porque ahí se te exige preparación en lo que llegamos a ver alguna vez de estructuras de datos, resolución de problemas con algoritmos, son muy, muy enfocados, y te puedo decir que son muy quisquillosos en la forma de cómo solucionas los problemas que se te plantean. Y ahí es donde Oracle es mucho, yo me atrevo a decirte que es como un 120% programación, en lo que tú sepas o en lo que tú domines. De hecho, la primera vez que entré a Oracle fueron como 7 flujos de entrevistas que me tocó, ya te imaginarás. ¿Y cómo eran presenciales o eran a distancia? Porque ahí ya estamos hablando de 2016, 2017, ya existía un Internet lo suficientemente capaz para llevar un proceso de esa magnitud, de Todo cierta... era a distancia. Todo a distancia. Todo era a distancia, por teléfono, por Zoom. Sí, de hecho sí, por Zoom, porque me mandaban ligas de Zoom. Y muchas de las veces, por la cuestión de la distancia, te piden que compartas tu pantalla o te mandan alguna liga de internet en el cual puedan interactuar los dos y puedan ver el entrevistador y el aspirante qué es lo que estás codificando. Es lo que te digo, son muy quisquillosos, y si se fijan cuando estás googleando, a ese grado llegan, de que se fijan si estás googleando para buscar alguna solución, como para resolver rápido el problema, cuando ahí lo que se te pide es, bueno, resuelve el problema y quiero ver tu forma de pensar, cómo analizas, cómo resuelves, cómo le haces frente a una situación, algún problema en la vida real. De hecho, de esa forma, digamos que te lo miden, ¿no? Incluso hasta como tip y como recomendación para ya ese tipo de empresas globales, siempre hay que estudiar código. Hay muchos sitios como LeetCode, HackerRank, TopCoder, etcétera. Esos son sitios que te ofrecen que como tú te pongas, como compitas con problemas que ellos te ponen, que por ejemplo
¿cómo harías un proceso de ordenamiento de un arreglo, pero no secuencialmente, sino que sea en menor tiempo posible, me, que me optimices performance y que me optimices tiempo y que me optimices memoria? Por ejemplo, el merge sort o el ordenamiento de mezcla es uno de ellos, que prácticamente divides y vences y ya prácticamente tú ordenas, aplicas el ordenamiento, pues. Hay muchos problemas así. Son páginas que te retan a que te invitan a resolver problemas y son muy usados en las entrevistas de ese tipo. ¿Podrías repetirlos? ¿Cuáles Sí, son se los llama sitios? HackerRank. Ok. A ver si te lo puedo Oye, escribir. ándale. Oye, nada más déjame busco escribo el chat porque no uso tiempo. No te preocupes, si quieres ahorita me lo mandas por el WhatsApp y lo ponemos aquí en los comentarios. Ándale, te lo mando así, órale. Bueno, son programas que te ayudan a estudiar, a resolver problemas. E incluso, bueno, hasta en YouTube encuentras tutoriales de cómo resuelven los problemas y te explican los pasos que siguen y el porqué de las cosas. Y entonces eso te ayuda a que tú generes un conocimiento para poder resolver retos de código, que es lo que más se enfocan. Aparte, bueno, sí te piden que tengas un buen nivel de Linux, sí te ¿De piden inglés qué tal, mi estimado? ¿Cómo te exigieron el inglés? Desde Softec me empezaron a exigir el inglés, tenía un 50%, porque hubo un momento en que teníamos que hablar con los clientes en aquel entonces. Pero una de las cosas buenas que tuve en Softec es que tuve una prestación para poder tomar clases con maestros de Interlingua. Y de hecho, Interlingua nos calificaba y todo eso, y prácticamente era gratuito. Entonces se aprovechó el curso, los cursos de Interlingua, y bueno, sí pude llegar casi al nivel 10, me parece, pero más bien ya es con el tiempo que empiezas a decir tontería y media, pero te das a entender al final de cuenta. Ahora sí que aquí lo importante es perder el miedo a hablar, el perder el miedo a comunicarte, ya te derrumbas muchas barreras y fluye todo automáticamente. Sí, porque tartamudear y todo el mundo que sabe hablar inglés, en algún momento tartamudeamos o dijimos algo mal y no pasa nada. Yo creo que el hecho de perder ese miedo o esa timidez es fundamental para poder irte desarrollando y saber que todo el mundo lo va a hacer, o sea, no pasa absolutamente nada. Claro. Y claro, si lo haces fuera de un ambiente laboral, pues es mucho mejor porque no pones en riesgo ningún proyecto. Así es de que cuanto antes aprendas ese lenguaje, pues es mucho mejor. Entiendo que entonces fue una de las exigencias. Ya cuando llegaste a Oracle, pues ya para ti era normal. Sí, ahora sí que es normal la conversación. De hecho, ya si te ven que llegas de una empresa que siempre te requiere inglés o cosas así por el estilo, ya dicen, bueno, yo asumo que tú hablas ya el inglés, que tú tienes, que tú entiendes el idioma, que tú puedes comunicarte perfectamente, porque sí, mucho de ello es hablar con gente, desarrolladores, testers, stakeholders, managers, cosas así. Mucho de ello es, pues, saberte comunicar tanto chat como voz en vivo, como Zoom o Teams, lo que ahora sí que lo que uses, ¿no? Y entonces, ese fue tu proceso. ¿Qué más fue tu proceso de reclutamiento ahí en Oracle? Bueno, es como te digo, son 9 filtros y te preguntan de todo un poco aparte de código. Si conoces Java, te van a preguntar cosas orientadas a objetos, o incluso a veces te piden que pongas un ejemplo de cómo, por ejemplo, declaras una clase, cómo declaras una interfase, los 4 puntos importantes para la programación orientada a objetos. Ahora sí que la teoría la tienes que tener muy, muy, muy sólida. Y en cuestión de sistemas operativos, bueno, te preguntan cosas de Linux, como por ejemplo te preguntan cómo puedes montar algún drive, qué comandos utilizas para poder ver los procesos, cómo matas un proceso, cosas así por el estilo, que es con el tiempo que se va dando el cómo
puedas estar aprendiendo más que practicando, picándole, moviendo las terminales, lo que es la terminal, para practicar todos los comandos, hacer algo de scripting para que solidifiques todo lo que es las operaciones con Linux, cosas así. Excelente, mi estimado. Hasta que te dijeron, estás contratado, ya eres trabajador oficial No, de... di el grito de alegría. Sí, me imagino, sí, cómo no. Di el grito de alegría y sí, o sea, bueno, incluso en ese entonces estaba en proceso mi segundo hijo, entonces también igual tuve la flexibilidad de poder trabajar desde la casa y solamente 1 o 2 veces al mes pues era pues ir a la oficina pues para ver cómo estaban las cosas, pero poco a poco ahora sí que me fueron soltando y confiaron más, ¿no? De hecho, en ese entonces me tocó trabajar con gente de Francia y gente de República Checa para poder realizar ciertas actividades, muchas actividades, mejor dicho, sobre la nube de Oracle. Ahora sí que fue, no nada más tuvo que ver lo del inglés, sino también tiene que ver los usos horarios. Cuando, es decir, Por supuesto. cuando no, ellos están durmiendo, tú tienes que sacar el trabajo. Y cuando tú duermes, ellos te sacan lo que ellos le dan continuidad a lo que tú entregaste. Ahora sí que prácticamente era relacionado a un empleo tipo 24/7. No paras, no paras, ni no paran las actividades al final de cuentas. Sí, porque tienes que aprender a trabajar asíncrono, que a lo Así mejor es. hoy en día ya se volvió una cultura general, pero hace 2, 3 años pues realmente no era tan común. Y ese desfase de horarios, por supuesto que pega, sí, eso no me queda la menor duda. ¿Con Francia son 7 horas o cuánto? Son 6 horas. No, imagínate trabajar con gente de la India. Casi, casi son como un Exacto. poquito menos de 2 horas y media. A eso iba, o sea, con China, con la India, con todo el continente asiático, pues sí, de verdad que sí está, ahora sí que está en chino, mi estimado, porque sí tienes que aprender a dormir o a sincronizarte con ellos, y si te toca un buen equipo, pues ellos también van a hacer el esfuerzo, ¿no? Que de eso se trata, de poder mediar la situación para que el objetivo salga. Pues fíjate que ahorita en la actualidad, hay veces que la gente de India se queda hasta muy noche. Ellos tienen otra manera de trabajar. Incluso no sé cómo sea su cultura tal cual, pero su manera de trabajar es, pues hasta donde tú puedas, casi casi te duermes, casi casi. Y ya me ha tocado incluso hasta trabajar con compañeros hasta a las 2 de la tarde, que para ellos es la 1:30 de la mañana o casi las 2 de la mañana, y dices, no manches, mejor yo le sigo, lo veo al Oh, día siguiente para que descanses. Ellos tienen, digamos, otra sí. metodología, otra manera de pensar o otra manera de poder trabajar, pues. Son Fíjate que casi, casi. luego podemos platicar sobre ese trabajo a distancia y metodologías asíncronas, porque es bien importante saber trabajar así, bien importante ser independiente y responsable, que cuando estás en un ambiente de trabajo no tienes unos ojos en la espalda y eso está bien, pero tienes que saber asumir esa responsabilidad. De otra manera, es como cuando llegué a la secundaria o cuando llegué a la prepa, o sea, como que un nivel te van soltando más la rienda y depende mucho de tus usos y tus costumbres para poder salir avante. Ese es Es un, interesante. ese es un gran impacto, Eden. Ese es un gran impacto porque prácticamente te forzan a que trabajes sin la más mínima supervisión. Tú dices, bueno, tú empiezas como junior tienen cierta supervisión, pero es como tú dices, se están empezando a soltar la rienda. Llegas un momento y ya te consideran senior. Ya en senior ya tienes que uno tiene que empezar sí o sí a madurar poco a poco y a poder ejercer ciertas responsabilidades y cierta influencia sobre tus compañeros, porque va a haber actividades o va a haber tareas que empiezas a liderar y tienes que saber bien el contexto de lo que quieres o de lo que del objetivo que se necesita
para poder sacarlo adelante. Ahorita mi nivel de seniority ya es principal por la trayectoria de años. Incluso también juega mucho las herramientas, el dominio de lo que tuve alguna vez con Java y Selenium. También eso fue lo que me impactó, pero además empezar a coordinar ciertas tareas fuertes, ciertas actividades y saber decir sí por esto, o no por esto, por esto. Siempre te van a valorar mucho a que no andes como el caballito ciego o que a todo digas sí, sí, sí. Uno puede dar su opinión, pero con fundamentos. Y eso es lo que te define más tu nivel de seniority, pues. Ojalá que en una próxima entrevista, en esta entrevista yo creo que nos vamos a quedar por estos rumbos, mi estimado, y te hago la invitación. De verdad que me agradó muchísimo haber platicado después de todo este tiempo Claro. y saber que has sido una persona que en lo particular estoy orgulloso de conocer por toda tu trayectoria que conozco hoy en día, de verdad te lo digo. Y en una segunda entrevista que tengamos poder profundizar un poquito y que nos muestres algunos hola mundos de lo que haces. Ok. ¿Qué te Mira, parece, mi estimado? sí me gustaría dar un mensaje final. Es Con toda importante. confianza, por favor. ¿Vale? Con toda confianza, por favor. Ok, es importante estar preparados. Ahora sí que en esta carrera no se deja de estudiar y no se deja de practicar. Siempre es importante porque muchas las veces las oportunidades llegan cuando menos te lo esperas o cuando menos te lo imaginas. Y otra cosa muy importante, no se desesperen por si perdieron empleo, por si no encuentran empleo. Manténganse preparándose, mantengan especializándose, enfocando. Como les digo, cuando menos te lo esperas llegan las oportunidades y vaya que sí, sí te acomodas y te da hasta las comodidades necesarias para ti y para los tuyos. Muchísimas gracias por la entrevista. Vamos a programarnos para la siguiente. Yo estoy seguro que van a querer una segunda entrevista. Nos vamos poniendo de acuerdo para que nos hagas Claro, favor y cuando poderle dar. usted, Si gustas repetir tu nombre y tus redes sociales para quienes te quieran hacer llegar ahí un bonito mensaje o saludarte o lo que sea, con ok, toda confianza. mira, mi nombre completo es Juan Pablo Zapata Macías. Me pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook, como Juan Pablo Zapata, incluso en Twitter también me pueden encontrar como Juan Pablo Zapata. Esas son las redes sociales que manejo actualmente. Ok, mi estimadísimo, pues no queda más que agradecerte de verdad y pues a los que nos están escuchando que por azares del destino hemos andado en este camino y de verdad que es bastante interesante y la vocación nunca se pierde, eso me queda clarísimo. Cuando sabes que eres de este mundo de la informática, no hay manera de que te saquen de ahí. Es Y, correcto. y está muy padre, muy padre. No hay, sinceramente yo conocí mucha gente que cuando llegó al TEC no sabía aprender una computadora y hoy en día pues ya digo, han pasado muchos años, pero han alcanzado unos niveles bastante buenos a nivel global. Digo, tú trabajando en Oracle, a lo mejor tú tuviste la oportunidad de comenzar y seguir todo tu crecimiento. Hay gente que lo ve interrumpida, pero no por eso es ahora sí que un motivo para desanimarse, al contrario, hay que buscar la manera de ir alcanzando todos estos sueños. Mi estimadísimo, te agradezco y los invitamos a que nos busquen en YouTube como ITECH, y es ITECHS. En Facebook estamos facebook.com/itechs.com.mx para que nos gusten seguir o cualquier comentario, duda, sugerencia. No olviden ahí hacérnoslo llegar. Mi estimadísimo, que tengas un excelente día y seguimos en contacto. Te lo agradezco mucho en el alma, Eden, y muchas gracias por el espacio. No, hombre, aquí estamos. Hasta luego. Hasta luego.